del pueblo de las provincias, y nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo, que no pasa por la violencia de ningún modo. Es reprobable el caso de la casa de la señora Carrió, es reprobable también las amenazas que sufrió el diputado Cantero. Por lo tanto, es verdad también. basta de amenazas, Eric, que empiece la política. Todos los actos directos, todos son repudiables, no importa la víctima. Evidentemente. Todos, sí, Samuel. Estamos en un clima de exasperación social y también de violencia política. El conflicto con el sector agropecuario lleva más de un año sin resolución. Tenemos una falta de diálogo entre oficialismo y oposición y me parece obvio esperar y exigir que el oficialismo, que el Poder Ejecutivo Nacional convoque a ese diálogo. Es cierto que en el Congreso Nacional y en particular en la Cámara de Senadores tenemos un buen diálogo entre oficialistas y opositores por temperamentos, por la dinámica de la propia Cámara, por la cultura de la Cámara. Se llevan todos mal con cobos. ¿Cómo? Se llevan todos mal con cobos, ¿no? No, pero a ver, no es una cuestión de llevarse bien o mal, es una cuestión de resolver los problemas. Además que no es verdad ni siquiera no se eso. llevan mal con cobos. Bueno, sí, entre bambalinas habría que ver cuando se cierran las puertas, ¿no? Pero en general en la Cámara hay una buena dinámica de diálogo. Lo que ocurre es que, fíjese, en febrero de este año los oficialistas se cansaron, por ejemplo, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el diputado Landó, se cansaron de ir a programas de televisión para decir que no era momento de tocar el Código Electoral Nacional. Eso en relación a mi proyecto de boleta única que también y el proyecto de boleta única en diputados. Sí. En abril del 2008 yo presenté un proyecto de boleta única para reformar el modo de votar. Y eso no se trató. Recién ahora está en asuntos constitucionales para ser tratado debido a que, como es el propio gobierno nacional el que modifica en el medio del río, digamos, ¿no? Se cambia de caballo, modifica la fecha del Código Electoral Nacional y con eso la fecha de las elecciones, como ahora lo hace el Ejecutivo, ahora no han podido evitar la habilitación del otro tema, que está en mi despacho de minoría junto con la UCR y con parte del bloque federal y con el senador Benani por el radicalismo covista, digamos. Entonces, eso muestra que a pesar de los buenos modos que felizmente tenemos y que tratamos de que la política esté más allá de la violencia, y eso es nuestra responsabilidad ante la sociedad, no logramos todavía que proyectos de la oposición sean tratados como corresponde en el Congreso Nacional. Por ejemplo, el proyecto de retenciones, que no tuvo quórum el otro día y que estuvo tan cerca de tenerlo. En fin, el Congreso Nacional tiene que ser también un modo de que oficialismo y oposición puedan trabajar juntos en políticas de Estado. No, eso por cierto, es indudable que el Congreso es un lugar, lo ha dicho la Presidenta, en términos de calidad institucional, para que sea también una caja de resonancia y un lugar de debate. Lo cierto es que las mayorías y los bloques de la mayoría están ahí para trabajar conjuntamente con el Ejecutivo. La oposición puede presentar proyectos, hay muchas iniciativas que salen, tienen que tener un tratamiento, si no hay quórum no se trata. Nosotros también tuvimos problemas para tener quórum cuando se hablaba de la nacionalización de aerolíneas, de la cuestión del retorno a la gestión pública de los fondos de las jubilaciones. Es un procedimiento de pugna parlamentaria. ¿Seguro? El quórum. Entonces, eso tenemos por un lado. Por el otro, me parece que la voluntad de diálogo del gobierno con el tema del campo ha sido demostrada de manera amplia y efectiva. No solo con las reuniones que hubo con la mesa de enlace, sino por los resultados de esas reuniones. ¿Puedo hacer una pregunta? Se está hablando de dinero y se entregan subsidios. Una pregunta para quedar mal con los dos. ¿Puedo? No. Sí, dele. El tema del quórum. Por ejemplo, la oposición no dio quórum para tratar del adelantamiento electoral en diputados. Se quedó al costado esperando que el oficialismo hiciera quórum. El oficialismo no hace quórum para retenciones. ¿No debiera hacerse siempre quórum y después se debiera votar por sí o por no un proyecto? No, el juego parlamentario no es, tiene sus propias reglas y tiene sus propios códigos. A ver, por supuesto que es legal. Por supuesto que es legal, es legítimo, está en el reglamento, se puede hacer. Sí. El asunto es que hace parte, como dije, de los procedimientos parlamentarios de un lado o del otro. También, cuando hay quórum, enseguida todos los representantes bajan para estar en la lista de oradores y el debate se da naturalmente. En esto debo coincidir con Eric plenamente. O sea, el quórum no solo es legal, sino legítimo. Y lo practicamos todos, porque imagínese, a usted lo invitan a cenar, ¿no es cierto? Y entonces usted dice, miren, voy a la mesa, pero solo en la condición tal. Esa condición tal muchas veces debe darse para que
podamos celebrar una sesión. Esa condición puede tener que ver con que si yo no acepto de ninguna manera una propuesta de la otra parte, voy a tratar de jugar con que esa propuesta no pueda andar ni siquiera teniendo quórum. Es un elemento. Sí, Lo que a mí pasa me es que si fuera un elemento que se repitiera mucho, si fuera la regla en lugar de la excepción, sería un boicot. No, se repite todo el tiempo. No hay boicot porque de todos modos las cosas no desaparecen en el aire. Hay boicot mutuo, ¿cómo que no? No acusaba nada. Digo que hay boicot mutuo de oposición y oficialismo. No, estamos de acuerdo ambos. Por eso dije que iba